Y entonces, bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer es precisamente un estudio de las características que tiene tu nariz, ¿vale? Yo no sé, por cierto, me parece que me comentó Laura que me encontraste por Google, ¿es posible? En Instagram, creo, ¿eh? Ah, en Instagram, vale, vale, eso sí. Sí, porque la Sí. inmensa mayoría de los pacientes que nos encuentran es a través de redes sociales, casi, casi, casi todo. Mm, Perfecto. que sí. Pues, por cierto, serías lo que pasa es que tú eres española, pero de Reino Unido ya hemos tenido a dos pacientes que hemos operado de Rhino, pero ellas sí eran nativas. O sea, tú cuentas como inglesa, pero no eres inglesa realmente. No, no. Para nuestra estadística, me refiero. Entonces, mira, esencialmente, y tú al final eres dentista, sabes perfectamente cómo hacer cualquier tipo de cefalometría. Nosotros hacemos una cefalometría aplicada a partes blandas, no como la de, por ejemplo, ortodoncia, donde se basa sobre todo en estructuras duras. Entonces, lo primero que se hace es estudiar los ejes faciales. En este caso, pues si te das cuenta, tu eje facial parece que está más o menos centrado desde el triquio en el punto del pelo a la parte inferior del mentón, ¿vale? No sería, en la de perfil estudiamos pogonion, aquí sería el mentón, el punto más inferior de la mandíbula. Vemos que coincide con el arco de Cupido prácticamente. Date cuenta de que la fotografía, como te la has tomado tú, aparte de que la fotografía sea buena, esta y una de perfil, la otra de perfil es regularilla, pero bueno, nos sirve para el estudio. Pero tú tienes que saber que cualquier giro de tu cabeza con respecto al tema del plano de Frankfurt nos puede hacer que parezca que tienes la cara más torcida o no. Por ejemplo, yo en la fotografía me daba la sensación de que tenías un pequeño torcimiento de la nariz con la punta hacia donde está la luz, ¿vale? En esta fotografía vamos a decir que la sombra es, no sé, ¿esto qué es? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? ¿Este qué es el derecho? Es el izquierdo. Izquierdo. Y el otro es el derecho, ¿vale? Pues daba la sensación como si tuvieras una desviación de la punta hacia la derecha, ¿vale? Sí, sí, y la tengo, ¿eh? Pero, pero sin embargo, en lo que yo te estoy viendo ahora mismo en la webcam no lo parece. No sé, no me da la Porque a lo sensación. mejor la Bueno, luz está al otro lado. vale, La vale, luz vale, vale, vale. viene del lado izquierdo, ¿sabes? Ya. Si te das Si me cuenta, pongo entonces así de frente, sí, sí, un poquito sí que se nota. Entonces, es bueno, de si un te das poco, cuenta, tampoco es. esencialmente tiene, sí, sí, es muy poquito. Mira, las desviaciones, tú sabes que al igual que, por ejemplo, en temas, por ejemplo, de ortodoncia, cuando tú sonríes te encuentras con que tienes, por ejemplo, que la línea media del maxilar superior te permite, me parece que era hasta 2 milímetros o 3 milímetros, no recuerdo, que eso es que la gente no se da cuenta, que tú tengas la línea media desviada. Ponían siempre el caso este de Tom Cruise, que tiene el incisivo central superior, lo tiene justo en el medio de la línea, o sea que está como súper torcido. Con la nariz pasa lo mismo. Existe una desviación fisiológica de la nariz de hasta 4 grados de rotación. Y eso todo el mundo la puede tener. 4 grados a la derecha o 4 grados a la izquierda. O sea, te da un arco de 8 grados donde la punta de la nariz puede estar un poquito girada y eso prácticamente la gente, hombre, si tú te dedicas a esto y tú te miras en profundidad, pues te lo notas. Pero es una desviación que se considera fisiológica, ¿vale? O sea, que no en sí podemos tener la certeza de que se va a corregir 100%, ¿vale? Entonces, A mí eso pero no vamos, que en me principio, molesta. Vamos, para que tú lo eso, sepas, eso que es eso a lo mí que te no iba a decir. me. Entonces, mira, si nosotros estudiamos una cosa que se considera la línea ceja-punta, tú tienes una punta nasal que va por aquí, o sea, perdón, una línea desde la ceja a la punta, más o menos, que va por aquí. Esto Ujú. sería lo que se consideraría como razonable, pero sin embargo, luego lo que a mí más me llama la atención en el frontal de tu cara es precisamente que la punta hace la forma de lo que se considera una pica. ¿Te das Sí, cuenta? Tu punta es más ancha que el ancho del dorso de tu nariz. Por eso da la sensación de que tienes la punta quizá un poquito más prominente. Aparte, tienes una cosa que es una especie como de surco en el centro, en la zona donde convergen los dos cartílagos alares. Es decir, ambos agujeros de la nariz están envueltos por un cartílago que tiene forma de C. Y en el centro se unen, pero se deberían unir y rellenarse de un tejido conectivo para que esa punta de la nariz no tuviera como si fuese un hundimiento. La gente lo llama como un culito, aquí, justamente en el centro de la nariz. Entonces, en tu caso sí que es verdad que se nota, quizá porque están un poco separados y porque falta ese tejido. Entonces, eso es otra de las cosas que yo considero que deberíamos arreglar cuando te plantees una cirugía del tipo que sea en tu nariz, ¿vale? Esto con respecto al tema del análisis. vale. Los orificios nasales no son muy visibles, o sea, no tienes una nariz que enseñe mucha cantidad de agujero nasal. Pero sí que es verdad que en la fotografía de perfil hay una exposición asimétrica en los orificios. Esto puede ser porque tú hayas girado la cabeza
o no, ¿vale? O que verdaderamente la tengas. Por ejemplo, esta exposición de agujero de la nariz yo la consideraría correcta. Esta, por ejemplo, yo la veo un poco aumentada, ¿vale? En la fotografía de perfil lo que más llama la atención, evidentemente, es la jiba de componente osteocartilaginoso. La nariz la dividimos siempre en tres partes, ¿vale? Una parte que digamos que va desde lo que es la raíz de la nariz, el radix, hasta donde empiezan los huesos nasales, que más o menos es aquí. Otra que la llamamos la bóveda media, que es toda la zona de los cartílagos alares, perdón, los cartílagos cuadrangulares hasta la zona de la punta de la nariz. Y luego una tercera fase, que es esta que tenemos aquí abajo, donde está la punta y los cartílagos alares. Entonces, cuando la montañita abarca tanto la parte de arriba como la parte de en medio, por eso lo llamamos jiba osteocartilaginosa. Esas son la nomenclatura que tiene, ¿vale? Vale. Estoy aquí dando la chapa, pero para mí es importante porque luego vas a entender, sabiendo esto, cómo se resuelven ese tipo de jiba y qué cosas podemos conseguir y qué cosas podemos mejorar con respecto a eso. Otra de las cosas que yo valoro siempre es lo que se llama la proyección nasal, es decir, la distancia desde la base de la cara a la punta nasal. En este caso, yo creo que esa proyección no la veo especialmente larga, no veo que tengas una nariz grande. Yo no sé si tú te la notas grande. No, no, grande no, ¿eh? Correcto. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que deberíamos mantener. Es decir, que tu nariz no tiene por qué empequeñecerse. Hay algunas personas que si me sigues, por ejemplo, en redes sociales, te darás cuenta de que tienen narices más grandes y parte de la técnica que tenemos que hacer es desproyectarla, es decir, hacerla más pequeña. En tu caso, considero que es correcta. Entonces, una de las cosas que yo, por ejemplo, plantearía es la necesidad de que, en función de este punto y hasta la raíz de la nariz, pues todo lo que tú ves por encima de esa línea negra, deberíamos modificarlo. Eso es trabajo de las simulaciones de las que te voy a hablar adelante, ¿vale? Y otra de las cosas que a lo mejor yo modificaría sería quizá la forma de la punta de la nariz, que como de frente sabemos que es muy bulbosa, muy globulosa y la vamos a reducir, en el perfil posiblemente aparezca un poquito más afinada, es decir, la punta aparezca un poquito más, en vez de tan redonda, aparezca un poco más marcada. Eso ya te lo explicaré. Ojo, eso es criterio estético. Que te gusta bien, que no te gusta nada. Es consejo mío. ¿Vale? Esto es más o menos el análisis que yo te hago de la cara. O sea, te resumo el listado de problemas, ¿vale? Esto es muy parecido a cuando se hace un listado de problemas, pues si eres cirujana. No sé si tú en Reino Unido los odontólogos cirujanos orales hacéis ortognática. No, no. No, eso No, vale. va. Bueno, pero sabe de lo que te hablo, ¿no? Entonces, esto es muy parecido a un STO de una ortognática. Es decir, vamos a listar los problemas que hay. Bueno, pues tenemos lo primero, un eje de la nariz levemente rotado a la derecha que tenemos que corregir. De frente, una punta que tenemos que modificar sin modificar los agujeros de la nariz de frente. De perfil, corregir la jiba osteocartilaginosa que tenemos aquí, no modificar la proyección nasal. Mi ángulo nasolabial yo considero que está correcto, no lo deberíamos modificar, ni más cerrado ni más abierto, dejarlo en el que está. Puede variar siempre entre 5 grados, arriba o abajo puede variar, pero vamos, prácticamente vamos a dejarlo igual. Y en función de cómo a ti te guste y eso a criterio del consumidor, pues la punta mantenerla redonda o ver a ver si te puede interesar algún tipo de modificación en la punta. Esencialmente eso es el trabajo que yo te voy a planificar ahora, ¿vale? Siempre a todos los pacientes les explicamos que las simulaciones como tal se trata de, en cierto modo, una orientación. Es decir, esto no tiene la misma fiabilidad, por ejemplo, que una cirugía guiada de implantes. Es decir, tú puedes hacer un cálculo muy exacto cuando tú tienes más información o un TAC en 3D o tienes otra serie de modelos. O tienes tejidos inamovibles, como es el caso del hueso. La piel, los tejidos blandos, el cartílago, nosotros podemos tener una orientación y saber lo más importante, qué es lo que no te gusta de la nariz. Es decir, si yo ahora te hago una simulación, que te la explicaré ahora, y de repente vemos que es que a ti la punta respingona no te gusta nada en absoluto, pues entonces ya eso lo sabemos y en función de eso, pues cuando lleguemos al quirófano, pues no se te aplicará esa forma para la nariz. No sé si me entiendes. Esto, Sí, yo pongo el ejemplo que es como la persona que se va a hacer un traje con un diseñador que le guste y entonces de repente dice, bueno, yo sé que tú haces buenos vestidos, pero yo no quiero que sea ni demasiado escotado ni que tenga lentejuelas, por ejemplo. sí. Ya le has puesto, por así decirlo, unos límites, que son los que yo quiero ver contigo, ¿vale? Estos límites, que son los que a mí luego cuando yo llegue a quirófano, pues me van a servir para que yo pueda saber, oye, por dónde vamos los tiros.
claro. Primera simulación que yo siempre hago a los pacientes, es decir, vamos a quitar exclusivamente, lo único que vamos a hacer es ver cómo se quedaría tu nariz solamente quitando lo que es la giba osteocartilaginosa. Es decir, esto lo mantenemos y haríamos esto. Si solamente hiciéramos eso, el resultado podríamos considerar que se nota, ¿no? Hombre, sí. A mí Sí que se nota. personalmente me parece insuficiente, en mi opinión. Mi opinión, es decir, yo creo que tu nariz podemos mejorarla un poquito más. Pero bueno, de todas maneras yo te la voy a ir archivando, ¿no? Voy a borrarla y vamos a empezar otra vez desde cero. Mira, sí, eso es porque muchas personas dicen, no, yo quiero lo menos imprescindible. Y es verdad que con lo menos imprescindible uno mejora bastante, ¿sí? Eso es como Sí, todo. ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunas situaciones donde haciendo muy poquitas cosas más se puede conseguir una mejoría un poquito más marcada. Mira, en caso de chicas, se considera que una leve curva del dorso de la nariz puede ser más femenina que un dorso completamente recto como el que te he presentado antes. Entonces, si tú te das cuenta, aquí puedes ver la diferencia entre esta primera simulación que te voy a poner aquí con el número 1 a esta segunda simulación que te voy a poner aquí con el número 2, ¿vale? ¿Te das cuenta? ¿Vale? Sí, sí, hay una Esto pequeña... simplemente es por el hecho de nosotros disminuir un poquito más el dorso. A mí personalmente, esta ya empieza a gustarme para tu tipo de cara un poquito más. Bueno, te sigo rizando el rizo un poco. Cuando se hacen las simulaciones, siempre se le explica a los pacientes que esto no es palabra de Dios, es decir, esto no tiene una fiabilidad absoluta del 100%. Tiene generalmente una fiabilidad que en las fotografías de simulación de perfil puede rondar entre el 85 y el 90%. ¿Vale? Esto no se puede considerar ni como garantía ni como promesa de resultados estéticos. Es decir, esto es una orientación, que luego hay muchas cosas que pueden hacer que la cosa cambie. Es decir, pues si yo de repente me encuentro con que, imagínate, que tú te habías roto la nariz de chica y resulta que tu nariz ahora pues no tiene la solidez y la dureza que yo pensaba que tenía, pues entonces no vamos a poder hacer lo que yo te estoy transmitiendo. El plan mío pues se va a ver alterado. Vale, si en la primera simulación yo te hacía una cosa muy light, en la segunda te hacía una cosa, pues digamos, más normal, en esta te estoy haciendo una nariz como mucho más sofisticada. Esto hay personas que le gusta y hay personas que no le gusta, pero mi obligación es enseñarte. Y vamos a ir de atrás para adelante. Esta es la más refinada, perdón. La más refinada significa que es la que tiene el dorso más trabajado, la punta más trabajada. Esta es algo menos y esta es mucho menos todavía, ¿vale? Si dijéramos la más natural, más natural, más natural sería la 1, la menos natural sería la 3, Sí, ¿vale? hombre, yo la 3 la veo demasiado cambio, ¿sabes? A mí la 3 no me gusta. Es que A mí no sé, no. personalmente no me gusta. Pero sí que es verdad que, te vuelvo a decir, mi obligación es enseñarte todo lo que hay y en función de eso que tú decidas. Mira, ahora vamos a hacer aquí una especie como de montaje con las 3. Bueno, te sigo contando cosas. Ya te he explicado, oye, que esto no tenemos aquí una brújula, o sea, Claro, yo eso lo entiendo. Sí, una certeza absoluta de decir, oye, no, quédate tranquila, que tal como salen las fotos, como te quedas, porque luego hay muchas cosas que son claro. variables interpersonales que no controlamos. Pero sí que es verdad que hay una cosa que yo siempre le digo a los pacientes para que estén tranquilos. Y en base a eso, pues, oye, pues tengo mucha experiencia y me dedico a esto desde hace ya muchos años. Lo normal es que si este trabajo que estamos haciendo nosotros ahora de seleccionar, de ver, de elegir, se hace bien, se hace de forma honesta y se hace de forma razonada, es decir, oye, pues a mí esto, pues sí, es una cosa que razonablemente me gusta, sin tampoco ir buscando, porque no existe la perfección absoluta, y mucho menos en la nariz. Si lo que yo te estoy mostrando aquí a ti no te disgusta, y yo siempre utilizo esa frase, no te disgusta no significa que te apasione, significa que, bueno, no me parece mal. Puede haber casos mejores, pero seguro que peor que esto no, o sea, no lo considero un resultado malo,
No sé si me comprenden las Sí, sí, sí. diferencias. ¿Sí? Yo prefiero eso, sí, a mi Si nariz lo de que ahora. tienes aquí, claro, si lo que tú tienes aquí no te disgusta y lo que yo tengo aquí sé cómo llevarlo a cabo a quirófano, tanto una, Sí, otra como otra, o sea, yo sé qué pasos quirúrgicos hay que hacer en cada una de las tres, pues si tú lo que tienes aquí no te disgusta y yo sé cómo llevarlo a cabo, cuando tú salgas del quirófano y yo te enseñe la foto, pues tú no te vas a disgustar, o sea, no vas a tener un mal resultado por el que tú digas en plan, esto no era lo que yo quería. Eso sí, eso, y hay que estar muy seguro de cuando uno se habla para decir, eso sí que puedo prometértelo, que tú no vas a estar descontenta si esto de aquí que estamos haciendo es correcto. Hay personas que a lo mejor dicen, oye, pues no era lo que yo quería, pero cuando cogemos las simulaciones decimos, leche, pero si es que es justo lo que nosotros teníamos planificado, ¿sabes? ya, ya. Entonces, mira, esto es el montaje con todo. Y te lo pongo aquí en grande para que tú lo puedas ver bien, ¿vale? Como te he dicho, en la número 1 lo único que hemos hecho ha sido quitar el dorso, pero la punta y el complejo de la punta se ha quedado exactamente igual, que en mi opinión para tu tipo de cara es demasiado redondo, demasiado grande. En la 2 lo que hemos hecho ha sido afinar un poquito la zona de la punta, que es lo que yo considero que tú necesitas, no más. En la 3 para que tengas una idea de cómo se vería una nariz si le hiciéramos un retoque un poquito más sofisticado. Sí. Ahora Yo yo la 2 ya... es la que más me gusta, ¿sabes? Pero a ver, es lo que te digo, que la uno tampoco me parece fea y la 3 tampoco me parece algo, ¿sabes qué te estoy diciendo? Que me vaya a Perfectamente. disgustar en Tu exceso. caso, entonces, estadísticamente tu caso es el que se considera de mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque no has descartado tajantemente ninguna de las opciones. Eso significa que al final, mira, tú sabes que cuando una persona nace, pues dice, pues tiene la nariz clavada a la de su padre, o clavada a la de su madre, o por el contrario, mitad del padre, mitad de la madre. O sobre todo se parece a la familia de la madre y un poquitín a la del padre. O sea, nunca, o sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Sí. Entonces, cuando una persona como tú, por ejemplo, me dice, oye, mira, es que con cualquiera de las tres estoy contenta, pues entonces esos son los casos de mejor pronóstico, porque es lo que a mí como cirujano luego me permite, teniendo una directriz, como por ejemplo yo creo que esta es la que te gusta y es la que más te gusta, esta te gusta, pero te gusta menos, por eso te pongo un círculo más chiquito, y esta te gusta, pero te gusta un poquito menos, pues buscaremos una fórmula híbrida que tenga características de las tres. Es decir, porque en cualquiera de los casos, afinando la punta y quitando la jiba, tú te vas a ver bonita. La nariz, me refiero. Y dejando esta punta un poco ni tan afilada como esta, ni tan redonda como esta, dejándola una cosa más intermedia, pues tienes un abanico muy grande de posibilidades para que tú estés contenta con el resultado. Eso sí que es importante. ¿Vale? Entonces, Perfecto. por eso, bueno, cuando nosotros planificamos estas cosas, pues siempre se le explica a los pacientes, oye, lo razonable es que este tipo de nariz, que por otra parte te diré que no me impresiona que tenga una dificultad especialmente grande, por eso yo preveo que va a ser una nariz que va a resultar pues, relativamente predecible, que es lo que a mí más me gusta explicarle a los pacientes. Hay narices que son muy complejas, o bien porque ya se han operado antes, o porque te has roto la nariz un montón de veces jugando a, lo que sea, a cualquier deporte de contacto. Entonces, esas narices pueden ser un poquito más, o sea, menos predecibles, ¿no? Pero en tu caso, yo no creo que tengamos ese. Bueno, como sé que, bueno, me has comentado que me sigues por Instagram, entiendo que sabes que la cirugía que yo realizo es una cirugía que se llama de rinoplastia ultrasónica ambulatoria. Entonces, yo te voy a desgranar un poquito el concepto. Lo del tema de la rinoplastia ultrasónica es en contraposición a la rinoplastia clásica que se hacía, donde utilizábamos un martillo y un escoplo para hacer una rotura, una fractura de los huesos de la nariz, ¿no? Tú, que eres dentista, sabes perfectamente que el piezoeléctrico se utiliza en cirugía oral, pues yo no sé hace cuantísimo tiempo. Pero en Sí, sí. rinoplastia como tal se ha empezado a utilizar pues, aproximadamente hace como unos 12, 15 años, creo recordar, puede que me vaya alguna fecha. Yo empecé en el mundo de la rinoplastia ultrasónica hace 8 años y prácticamente el 100% de las rinoplastia que yo hago, bueno, prácticamente no, el 100% de la rinoplastia que yo hago es con ultrasonidos, con el piezoeléctrico. La ventaja que tiene fundamentalmente a cualquier otro sistema de corte en el hueso es que, como tú sabes, no daña los tejidos blandos. Hablarte a ti del piezoeléctrico me parece que no tiene mucho sentido, porque tú sabes perfectamente cómo No, funciona. sí, sí, Tú pero no corta el tejido blando, al igual que cuando tú haces una elevación de seno, eres capaz de poder limar la pared
del hueso maxilar sin dañar la membrana de Schneider del seno maxilar, ¿no? Pues exactamente igual pasa con la nariz. Lo que sangra, lo que hace que se inflame, lo que produce las complicaciones en el postoperatorio es la rotura, la laceración de la mucosa nasal. En la rinoplastia clásica, como tú lo que ibas es con un martillo y con un escoplo, era muy habitual que se perforara la mucosa en diferentes puntos, con lo cual eso producía un sangrado razonablemente mayor. Entonces, precisamente por el traumatismo que generaba el hecho de pegar el martillazo y tal, y segundo, por el incremento del sangrado que se producía, era necesario, en prácticamente casi todos los pacientes, tener que poner unos tapones nasales, que eran como una especie como de tampax que se utilizaban para meter dentro del orificio de la nariz y que de esa manera se fuese recogiendo la sangre. No sé si a ti te suena haberlos visto. Son una especie de Sí, yo tapones que se ponen en la un nariz, vídeo, que sí. se hinchan. Efectivamente. Entonces, esos tapones, oye, no es que te vaya la vida en ellos, pero evidentemente pues son incómodos. Pero eran necesarios porque como esa era la única forma que teníamos de que coagulara la mucosa para que el paciente no estuviera sangrando. Antes la Claro. cirugía nasal era una cirugía que sangraba mucho. Entonces, por una parte, por el tema del sangrado, que con el piezoeléctrico es menor, y por otra parte, porque evitamos el traumatismo, es por lo que esta técnica se ha podido desarrollar y ha permitido que, por ejemplo, yo opere esta cirugía prácticamente en el 90 y muchos por ciento de pacientes con anestesia local y sedación. Esta sedación la hacemos en un quirófano y con un anestesista, ¿vale? Pero no es necesario, no es imprescindible, en casos como el tuyo, tener que dormir por completo al paciente. Esto es, en mi opinión, es un plus, porque hay muchas personas que directamente querrían operarse la nariz, pero no estarían dispuestas a hacerse una anestesia Sí, general. yo por eso sí, no me Claro, interesaba antes por, sí, la por, anestesia general en sí, cuando hace falta hacerla, yo como cirujano sé que es un procedimiento que es muy seguro, pero es verdad que entiendo que si yo tuviese que operarme y me dan la opción de poderme operar con anestesia local, pues probablemente yo lo decidiera hacer así. También esto nos ayuda mucho al tema de la recuperación en el sentido del posoperatorio inmediato. En una anestesia general, por lo general suele ser necesario como mínimo tirarte de 4 a 5 horas en una reanimación hasta que uno expulsa la anestesia. En ocasiones los pacientes pueden vomitar, en ocasiones los pacientes pueden sentir náuseas en el posoperatorio y en algunos casos incluso ser necesario forzosamente el quedarte hospitalizado y pasar la noche en el hospital. En una rinoplastia que se hace con anestesia, con sedación, el anestesista da el alta al paciente generalmente entre 30 a 40 minutos conforme se termina el procedimiento, o sea, el alta anestésica, por así decirlo. Y el paciente, si se encuentra bien, es como cuando tú vas a un dentista y te hace una cirugía de colocación de implantes. Podrás estar pues, con la boca dormida, en este caso con la nariz, con el tercio medio de la cara lo tendrás dormido por la anestesia, pero que tú te encuentras bien. De hecho, claro, hay algunos pacientes que cuando terminan esta cirugía se van, imagínate, la cirugía estándar suele ser que se te cita a las 8 de la mañana, a las 9 empieza tu cirugía, a las 12:30 o a la 1 ya hemos terminado por completo y a las 2 de la tarde, 3 se te está dando el alta y te vas. Y hay gente que nos manda un selfie desde la mezquita de Córdoba tomándose una caña, porque realmente no te deja tan mal cuerpo. La claro. sedación, te hablo ya un poco más en profundidad, porque para eso también sé que tú tienes un conocimiento de base que a lo mejor otra persona, pues que yo qué sé, pues que haya estudiado otra Sí, carrera, pues no lo tiene. yo sedación doy aquí, pero bueno, Entonces, mira, la sedación que nosotros hacemos, bueno, que yo hago, no, que hace nuestro equipo de anestesistas, es una sedación que se hace fundamentalmente en base a un cóctel entre benzodiazepinas, como es el caso del midazolam, algo de fentanilo, que es un opiáceo que lo que hace es inhibir por completo el dolor, pero no se utiliza mi ay, propofol, no, propofol, no, relajante muscular, que se me olvida, ah, rocuronio. Ningún tipo de relajante muscular, porque el paciente, lo ideal en una sedación como esta es que jamás pierda el reflejo de la tos, porque si no existiría el riesgo de que tú pudieras tener algún tipo de aspiración. Entonces, para que eso no ocurra, en ningún caso se dan relajantes musculares. En algunos pacientes, que no creo que sea tu caso, si tienen un hábito de consumo, por ejemplo, de benzodiazepina, ejemplo, la persona que se opera que está desde hace 5 años tomándose un Orfidal para dormir por las noches porque tiene problemas de insomnio, por ejemplo, pues entonces en ese caso, cuando se le pone el midazolam, no le hace ni cosquillas, porque está su cuerpo muy claro, acostumbrado.
O algunas personas que, por ejemplo, pues tienden a tener pues un hábito de consumo de alcohol pues un poquito más frecuente, pues tienen un hígado que está súper cachas y metaboliza todo lo que le ponemos. Entonces, en esos casos a lo mejor sí puede ser necesario hacer algo de propofol, pero por lo general no, porque nosotros no buscamos que tú te quedes dormida, buscamos que en el momento, en los 5 o 10 minutos que dura la infiltración de la anestesia local, que por otra parte es absolutamente lo único que pueda molestar en esta cirugía, ¿vale? El que te pinchen, vaya, hablando Sí, burdamente. Pues en ese momento tú estés frita. Entonces, tú no te vas a enterar absolutamente de nada de cuando se te infiltra la anestesia. La anestesia que se utiliza, sabes que tiene una duración generalmente que ronda las 4 horas, con lo cual la cirugía siempre es más corta, no suele ser necesario ni tener que reforzar la anestesia. O sea, que es una cosa que el paciente, digamos que tiene un pico, digamos, de profundidad un poco más marcado durante los 5 o 10 primeros minutos, se cortan los fármacos anestésicos y poco a poco va despertándose. Lo razonable es que durante la primera hora el paciente está como medio frito, porque además tú no notas dolor, tienes la cara tapada, entonces estás como pues, entre los nervios de la noche de antes que no hayas dormido bien, entre lo que te han puesto y tal. Durante la primera hora, digamos que estás frita. A la segunda hora estás como con la típica soñarrera, no sé si te ha pasado que te vas o en avión o en un tren o en algo, que te echas, te cierras los ojitos, no estás despierta, pero tampoco estás dormida. sí, Entonces es como una especie como de soñadera. Y ya justo al final, ya cuando vamos a terminar, que estamos comprobando, haciendo las mediciones finales, las fotografías, se te pone luego una especie como de plástico por aquí encima de la nariz y tal, ahí ya sí es cuando estás despierta, ¿vale? Que es el momento en el que además yo te doy el alta y tú ya estás perfectamente razonable. Siempre que terminamos la cirugía hacemos una fotografía y se la enseñamos a los pacientes. O sea, tú vas a estar espabilada como para poder ver esas fotografías. Quédate tranquila. Pero por eso para mí era importante el explicarte un poco en qué consistía, porque en esto, como todo en Internet, hay 20.000 consideraciones y gente que opina. Yo te quiero explicar qué es lo que yo hago, ¿vale? Y a mí me va muy bien, yo tengo muy buenos resultados y sobre todo yo esto lo hago porque tanto mi equipo de anestesistas como yo consideramos que es una opción muy segura para los pacientes. Y como es una opción muy segura, no te digo más segura ni menos segura, es muy segura. Y por eso pues creemos que también es una gran ventaja. sí. Más cosas. Por lo general, a todos los pacientes, y esto te lo voy a mostrar aquí en esta gráfica, a todos los pacientes que son de fuera, como por ejemplo es tu caso, que vienes desde Londres, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, Brighton. Brighton, Queda vale. sobre Bueno, Londres. Brighton tiene aeropuerto, o no. No, está justo entre Londres y Brighton. El Vale, Gatwick. vale, vale. Gatwick, sí. Sí, pero Bueno, está. pues mira, cuando yo he tenido pacientes que venían de Reino Unido, casi todos venían de la zona de Londres, como tal. La mayoría eran nativos de allí que me habían conocido, esto es lo que son las cosas, porque hay una colonia de ingleses muy importante en la Costa del Sol. Yo allí he tenido muchos pacientes que he operado y del boca a boca, pues, Claro. fíjate que mi Instagram yo lo publico en español, vaya, no me dedico a promocionarme en inglés, pero bueno, me han conocido y tal. Entonces, con todos los pacientes, lo que nosotros siempre planificamos es, oye, vamos a adecuarnos a tu forma o sea, pues no es lo mismo que si tú fueses de Córdoba y vinieses a la consulta a una persona que viene de fuera. Intentamos siempre Claro. facilitarte las cosas. Lo primero es que es imprescindible una consulta, una valoración física, una exploración física, una historia reglada y todas las cosas tal como si tú estuvieses aquí en persona. Yo jamás opero a un paciente, como dicen los toreros, a puerta gallola, es decir, en plan que tú te bajas del avión y al día siguiente yo te opero sin haberte visto antes, porque considero que es poco seguro para el paciente. Yo todas las decisiones que yo tomo, tanto por tema de cualquier cosa relacionada con la necesidad, yo siempre voy buscando la seguridad para el paciente. Entonces, pero hay ocasiones donde tú dices, coño, yo no me puedo coger un avión nada más que para ir a la consulta para que tú me veas. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Hacemos un Sí. plan de viaje. En ese plan de viaje, ya te digo, la inmensa mayoría, todos los pacientes que yo he tenido de Reino Unido que han venido a Córdoba lo han hecho vía Málaga, un avión de Londres a Málaga. Me parece que además es, no sé, a lo mejor me estoy exagerando, pero yo creo que les costaba como 50 o 60 euros el ida y vuelta. O sea, una cosa que era bastante razonable, porque además como tú viajas entre semanas, no en fin de semana, pues el coste es bastante más barato. Ahora con lo del coronavirus desconozco cómo se pondrán Ahora, las cosas, ¿no? Por supuesto, yo estoy dando por hecho que esto estamos hablándolo para tiempo adelante. O sea, yo sé que esto no estamos planificándolo ni para el mayo ni para junio. Esta información que yo te estoy dando mismo, es válida como si tú te quisieras operar en Navidades. O sea, es exactamente igual de válida, ¿vale?
O sea, doy por hecho que ahora mismo entre que todo el mundo hemos tenido que dejar de trabajar y cuando nos incorporemos vamos a estar hasta arriba, porque en la mayoría de trabajo el trabajo Ya, viene acumulado, no se ha perdido, sino que te lo vas a encontrar cuando llegue. sí, Por eso yo doy por hecho de que esto es una información que yo te estoy dando, pero que piensa que no la estamos haciendo a corto plazo. sí, Por eso yo no te pongo días específicos, sino que yo te digo, por ejemplo, me voy a inventar. Imagínate que tú te fueses a operar un martes. Imagínate. Bueno, pues entonces, en tu plan de viaje tendríamos que cuadrarlo para que tú te vinieras a Córdoba y estuvieses en Córdoba el lunes por la tarde. El lunes por la tarde te vienes a la clínica y nosotros te estamos explorando. ¿Ves que pone aquí 30 minutos? Olvídate, la charla de hoy es de 1 hora. O sea, y si te hace falta 1 hora, pues 1 hora. O sea, es simplemente para que sí, sepas que vamos a tener un periodo de tiempo antes de la cirugía, donde incluso si tú, mira, no se me ha presentado el caso, pero nosotros tenemos articulado, por ejemplo, que si un paciente, por ejemplo, pues decide no operarse porque es que, mira, es que me ha dado mala vibración, porque no quiero operarme, se le reintegra exclusivamente, o sea, yo no me quedo con nada. Si el quirófano que está reservado no nos devuelven el dinero, pues la fianza del quirófano se pierde, pero exclusivamente lo que es el coste del quirófano, ¿vale? El resto de la intervención se le devuelve por completo al paciente si acaso decide a última hora, oye, mira, esto no va conmigo. O sea, precisamente esa flexibilidad la tenemos para todas las personas que necesitan, como tú, quedarse tranquila, oye, y que te veamos antes, ¿vale? ¿Me comprende lo que te quiero transmitir? Sí. Entonces, te exploramos, te vemos, hablamos, te vuelvo a sacar fotografías un poco más arregladas con un sistema que tenemos. Volvemos otra vez a planificar esas simulaciones, porque se han hecho en base a las fotografías que tú me has mandado, pero yo te tengo que hacer una fotografía un poco más pro, con una cámara un poco más resolutiva, ¿vale? Para que podamos tener un poquito mejor calidad de imagen. Al día siguiente te citamos a las 8 de la mañana. Entre las 8 y las 9 de la mañana, otra vez volvemos a vernos. ¿Vale? ¿Eso por qué? Porque lo normal es que cualquier persona que se va a operar de lo que sea, especialmente si es de la cara, yo sé perfectamente que todo el mundo puede tener nervios, puede tener dudas, puede tener preguntas y necesita sentirse respaldado. Por eso, precisamente, para evitar ese estrés y para que tú vayas tranquila sabiendo, oye, que lo que te van a hacer es una cosa que es bastante rutinaria, que la hacemos prácticamente todos los días en el quirófano. Mira, en España tú sabes que los cirujanos maxilofaciales somos médicos, no es como por ejemplo en Reino Unido que los maxilofaciales creo que son dentistas también. no, no, aquí también son médicos, ¿eh? Ah, también son médicos, vale. Sí, sí, Entonces, yo como cirujano maxilofacial me dedico exclusivamente a la cirugía de la cara y desde hace ya muchos años me dedico en exclusiva a la cirugía estética, a la cirugía plástica facial, ¿no? Entonces, yo todo lo que hago es esto. O sea, yo a lo mejor tú me pones a colocar implantes dentales y fallo más que las escopetas de la feria, porque a lo mejor ya, no lo hago tan de continuo como esto, ¿vale? Pero esto es una cosa que para nosotros es súper rutinario. Dentro de la cirugía maxilofacial existe la división, o sea, digamos como el área específica de cirugía plástica facial. Entonces, oye, no es como, a lo mejor, con todo los respeto, hay magníficos cirujanos plásticos que tienen un nivel de cirugía plástica general fantástica, pero que igual te operan pecho, igual te operan barriga, que igual te operan culo, que claro, igual te operan la nariz, ¿sí? Yo solamente me dedico a esto, entonces por eso toda mi experiencia la tengo focalizada en un único campo. Para mí es muy rutinario, es como para ti sacar una muela del juicio. Tú no le das valor, pero puedes entender que el tío que viene a sacarse la muela del juicio esté cagado por las patas abajo. Entonces, sí, mi trabajo es hacerte una buena cirugía, pero que tu experiencia de esa cirugía no sea estresante. Por eso son todas estas cositas. Más, tú te claro, operas por la mañana, a las 9 de la mañana estamos en quirófano, terminaremos, como te he explicado, para la 1 aproximadamente. Te vas por la tarde. Ni la noche del lunes ni la noche del martes tienes que dormirla en la clínica. Te puedes buscar un Airbnb, un hotelito, te puedes buscar la casa con una amiga, lo que te dé la gana. Hombre, a Chiclana no te vas a volver, porque sí que por razonamiento obvio claro, nunca te va a pasar nada, pero yo no quiero que tú estés a más de media hora de donde yo estoy, porque yo quiero que tengas la tranquilidad de que si te pasara cualquier cosa que no te va a pasar, pero que yo estoy ahí para responderte. Entonces, irte a tu casa es un fastidio. A la mañana siguiente, Laura, mi enfermera, que es con quien tú has estado conectando, ah, te hará una revisión, verá que está todo bien, te terminará de explicar algunas curas y en función de eso, pues ya haremos un seguimiento telefónico. Técnicamente, a partir de ese momento tú te podrías ir, pero se recomienda que pasen 48 horas desde la cirugía para que tú puedas coger un avión. Es decir, que si tú te operas un martes, hasta el jueves por la tarde no deberías volar, por el riesgo que tiene de que con el cambio de presión pudiera producirse un sangrado en la nariz.
Si tienes la urgencia de tener que volver, no pasa nada, simplemente llévate, por si acaso, un tapón nasal por si te lo tuvieras que poner tú, porque en el cambio de No, yo presión, eso no creo que me vuelva. Yo me quedaría allí perfecto. ya en la semana o 10 Cosas días que o lo son que haga falta. importantes. A todos los pacientes se les explica el calendario de revisiones, que son 3 y son necesarias. La primera revisión que se hace a la semana. Y el objetivo de esa revisión es ver cómo está, ver la cicatrización, ver qué tal va todo y retirar los puntos que se dan en la zona de la base de la nariz y quitar una férula de plástico que colocamos en el dorso. Entonces yo pongo aquí, ves que pone posibilidad de videoconsulta. ¿Por qué? Porque yo tengo pacientes que dicen, oye, yo me vengo de Inglaterra, pero yo tengo que volverme porque yo tengo que estar trabajando allí. Y además yo, pues mi compañera fulanita me puede quitar los puntos. Y la férula, al fin y al cabo, es mojar los esparadrapos en la ducha con agua calentita y en 1 o 2 días se te caen. Entonces, por eso es una de las revisiones que digamos que siendo necesaria, porque es necesaria esa revisión, pero podemos hacerla por videoconsulta. En tu caso específico, que tú me dices, oye, Alberto, que yo me puedo ir a Córdoba, me opero el martes, invento, o me opero el jueves, el viernes me voy a Chipiona, a Chiclana, perdón, me quedo en mi casa y vuelvo a los 4 o 5 días para volverme a quitar los puntos a Córdoba el jueves. ¿Eso puedo hacerlo? Perfectamente, ningún problema. Perfectamente. ¿Vale? Que te quieres ir definitivamente y no tienes posibilidad de volver a la semana para que yo te quite los puntos, se te graba con tu móvil un vídeo para que tú sepas o para que una enfermera que esté allí sepa cómo quitar esos puntos, ¿vale? Si tiene que ser en inglés, pues me lo dice y te lo grabamos en inglés. Si tiene que ser en español, pues lo grabamos en español. No hay ningún problema, ¿vale? La segunda revisión se hace entre el primer y el segundo mes. Y eso es muy importante porque revisamos, mira, lo razonable es que tú a la semana de la cirugía prácticamente puedas trabajar de manera normal. O sea, lo normal es que una persona que se opera con rinoplastia ultrasónica pueda trabajar a la semana. Vas a tener un poquito de inflamación, sobre todo en la zona del puente nasal, pero no va a ser una inflamación monstruosa, ¿vale? O sea, no vas a tener ni unos cardenales monstruosos ni una inflamación monstruosa. Hay muchas fotografías de pacientes a la semana en mis redes sociales que puedes ver y es una cosa que es habitual. A las 2 semanas, muchos pacientes no se nota ni que están operados. A las 4 semanas prácticamente no conozco a nadie que se le note ni que tenga inflamación visible, ojo, inflamación visible, ni que tenga hematoma. Entonces, entre el primer y el segundo mes, sobre todo para mí es importante ver la inflamación interna, porque eso no quita que tú te has hecho una cirugía y por dentro todos los tejidos tienen que pegar. Lo normal es que tú tengas una ligera dificultad para respirar, porque tú digas, oye, no me entra bien el aire. Lo normal es que tú tengas un poco más de dificultad, por ejemplo, cuando tú te toques la punta de la nariz, pues te la vas a notar dura, te la vas a tocar inflamada, pero eso es normal. Bueno, esta segunda entrevista, si tú no puedes volver, también podemos hacerla por videoconsulta, porque las cosas que yo te tengo que preguntar me las puedes decir tú y yo mirarte a la cara mientras estamos hablando. O sea, no sería estrictamente imprescindible el que tuvieras que estar aquí. Y la tercera revisión, que es así que ya no te queda más remedio que venir aquí en presencial, es entre el tercer y el sexto mes. ¿Por qué te doy esa franja tan grande? Porque a mí me gusta hacerla coincidir con un periodo donde el paciente pueda tener tiempo. Imagínate, pongamos por caso, que tú te operas durante el verano, julio, agosto o septiembre. Imagínate porque te venga bien, porque tengas una semanita para poder operarte. Bueno, pues la siguiente revisión te la hacemos en Navidades. Qué fácil que tú a lo mejor puedas pegarte un salto a España y te quedas aquí. ¿Que te opero en Navidades? Pues 3 meses de Semana Santa, 6 meses es verano. Entonces, siempre buscamos una ventana donde tú tengas posibilidad para poder venir aquí. Ahí pone valoración de resultados orientativos, porque la nariz, para que se quede 100% desinflamada, en algunos pacientes puede necesitar entre 8 meses y un año. Eso no significa que tú vayas a estar con la nariz fastidiada durante un año, ni muchísimo menos. La gran ventaja que tiene la rinoplastia ultrasónica, como te digo, es que la inmensa mayoría de mis pacientes se operan y a la semana están trabajando y a las 2 semanas prácticamente no se nota que se han operado. Pero eso no significa que haya cambios, sobre todo a nivel de inflamación, que puedan verse poco a poco. Es un ejemplo parecido a cómo evoluciona un alveolo post-extracción, que aunque tú lo veas tapado por la mucosa y tú ya cuando miras al paciente no veas el hueco, eso no significa que el hueso dentro del alveolo se haya cicatrizado y haya crecido en 2 semanas o en 3 semanas, que es lo que tarda en cerrarse la mucosa de un alveolo. ¿Vale? Te pongo ese ejemplo porque creo que es muy representativo. A ti te sacan una muela, se queda el hueco y aunque tú eso luego se te tapiza por la encía, puede tardar
6 meses, 7 meses, 8 meses, hasta que tú le hagas una nueva radiografía y veas que eso está completamente relleno de hueso. Pues exactamente igual pasa con la nariz, ¿vale? El hueso como tal, cuando nosotros lo modificamos, pues tiene un periodo aproximadamente de unas 4 o 5 semanas, donde, digamos, si tú te das un golpe, pues tienes riesgo de que te puedas volver otra vez a desplazar el hueso. Por eso siempre decimos, oye, pues un mes generalmente sin hacer deportes de contacto y sin correr. Correr porque en el movimiento de correr, el golpe del pie puede hacer vibrar la nariz. Pero sin embargo, que a ti te apetece, por ejemplo, hacer pilates o hacer yoga o hacer elíptica o caminar, pues eso puedes hacerlo perfectamente a la semana. ¿Vale? Vale, entonces bueno, sí, Y un está poco de todo ok. Entonces, ¿el qué, perdón? tener cuidado. Yo estaba pensando, bueno, pues que tengo sí que a finales de verano tengo ahí un par de semanas que quizás podría ir, o si no ya pues Perfecto, en Navidad sí que me puedo coger 3, 4 semanas fácilmente. Siempre me cojo perfecto. 4 semanas, entonces ahí yo creo que sí que es verdad que voy a tener mucho tiempo de recuperación, ¿sabes? Fantástico, fantástico. Bueno, esencialmente nosotros funcionamos de manera que, aunque como tal no exista una lista de espera, pero sí que es verdad que hay momentos del año donde digamos que ya estamos colapsados. Por ejemplo, julio es una época donde la mayoría de los pacientes quieren operarse, entonces pues tienen, pues se nos agolpan muchos casos, se nos agolpan muchos pacientes y entonces pues tenemos menos posibilidades de ofrecer fechas. Navidad es otra época donde evidentemente también la gente le gusta operarse porque tiene más tiempo disponible. ¿Cómo damos nosotros la fecha? En función, por eso decimos como un mercado de pueblo, el primero que llega y pide la vez es el que se la queda. Entonces, eso significa que si tú vas viendo que te puede cuadrar el operarte conmigo, con Laura, que es quien se encarga de gestionar todo esto, con quien has estado Vale, escribiendo en WhatsApp, tú le vas a decir, oye, mira, Laura, mírame qué fechas disponibles tenemos para la última semana de verano, por ejemplo, como has dicho antes, o para Navidades. Búscame qué fechas tienes. Entonces y ella te dirá, pues el día, me invento, el 20, el 22, el 23 y el 30, imagínate. Bueno, pues si a ti te encuadran, tú lo que tienes que hacer es una reserva de esa fecha y eso se hace depositando un porcentaje en un número de cuenta. En el momento en el que se bloquea, porque tú hagas esa transferencia, ya se bloquea ese día y ese día ya está reservado para ti. Si esta decisión tú la dejas, puede que cuando te encuentres que quieras ya, operarte, pues ya no esté disponible. Por eso siempre decimos que el primero que se decide es el que tiene prioridad. Y la segunda cosa que te comento, a todos los pacientes se les está, precisamente porque entendemos que ahora con el tema del coronavirus, de todas las leches, estamos haciendo una especie como de bonificación para por los precios. Entonces, de manera que todos los pacientes que como tú están haciendo esta videoconsulta, se le va a hacer un descuento en el precio de la cirugía. Esto implica que esa reserva se debe de, o sea, a ver cómo te explico a ti. El descuento es aplicable no para que te opere, evidentemente, durante el confinamiento. Tú te puedes operar como si me dices que te quiero operar en Semana Santa del año que viene, me da igual. Es para que se reserve, para que se confirme el que te vas finalmente a operar, tú te lo piensas, mientras vaya a durar el estado de alarma, lo que se considera en España, que calculamos que será el 15 de mayo, o sea que tienes todavía un mes para decidirte. Pero tienes una especie como de bonificación donde siempre a todos ajá, los pacientes, sabiendo que tenemos esta situación, joder, a todos nos ha pillado esto largo, pues se hace siempre claro, un no cuento en está. plan acción solidaria, ¿vale? A mí también cuando hace poco hemos estado en algún lado, ¿quién fue? Nos dijeron, sí, ahora a todas las, ¿qué fue? Ah, lo de la luz, aquí en España también están haciendo descuentos en la tarifa de, no sé si era Endesa, Iberdrola, yo no me acuerdo con quién la tenemos. Te hacen un descuento, joder, pues mira, la verdad es que te gusta. Dices tú, ojalá dure el confinamiento Hombre, más tiempo. pues sí. ¿Vale? Pues simplemente es eso. ¿Alguna cosilla que me quisieras consultar? Eh, pues la verdad es que me ha quedado todo bastante claro. O sea, Bueno, no, realmente no. pues, Ya pues, contactaré yo con Laura para el resto de las cosas, vamos, para todo lo que sea coger cita, hacer el pago este y demás. perfecto. Pues yo te voy a hacer solamente dos consideraciones. Cuando yo lo hago, me acuerdo mucho, cuando yo estuve en Londres, me fui con lo del Free Tour. Lo del Free Tour era lo de eso que te dan de turismo. No sé si tú lo has hecho alguna vez. Sí, sí, Cuando esta consulta, por supuesto, es gratuita, esto no tiene ningún coste, olvídate. Pero sí que es verdad que a todos los pacientes siempre les decimos, oye, si estás contento con lo que yo te estoy explicando, cómo te hemos tratado, tanto yo como el resto de mi equipo, te mandarán un correo electrónico con unos enlaces para, si tú
no tienes inconveniente y para ti no supone un problema, dejarnos una reseña positiva en algunos de pues los buscadores donde nosotros hemos estado, por ejemplo en Google, lo Sí, típico sí. de dejar una reseña en Google. Pues esto para nosotros, para mí específicamente es muy importante, porque claro, la gente cuando va a buscar a alguien, pues siempre intenta buscar a alguien que tenga buena puntuación. Es una cosa igual que cuando vamos a los restaurantes. Entonces, si tú no tienes inconveniente, pues te vamos a pedir que si tú estás Sí, sí, contenta con cómo te hemos tratado, insisto, no yo, el resto del equipo, pues que tengas esa deferencia con nosotros, con el correo que se te mande. claro. Y la segunda cosa es precisamente porque como nosotros, todo esto funciona en base a lo que es mucha imagen, mucha visualización, ver cómo estás. Yo quiero pedirte, si tú tienes inconveniente, obviando, por supuesto, todo el aspecto médico, tu nombre, tus datos personales, tus datos médicos y cualquier otra cosa que sea identificable en tu caso, que estas imágenes o estos clips de vídeo se puedan publicar para que otras personas que puedan tener una nariz parecida a la tuya puedan ver cómo de forma genérica tratamos el caso. Esto es algo absolutamente voluntario. Si Sí, quieres, das tu permiso. Si no quieres, no das tu permiso. Y si dieses tu permiso, siempre puedes revocarlo en el momento en el que tú quisieras. sí, sí, yo no tengo problema, ¿eh? Pues te lo agradecemos mucho porque, ya te digo, Nada. para muchas personas que pueden, o sea, tú sabes que nunca hay dos narices iguales, pero mientras más casos vas publicando, la gente dice, ostras, pues este se parece más a mí, Esta pues es este se mía. parece más. Sí, es verdad, Sí, es sí, verdad. Aunque no hay dos narices iguales, pero sí que es verdad que hay familias de narices parecidas, ¿no? sí, sí, Bueno, pues te lo totalmente. agradezco muchísimo y por mi A ti, parte Roberto. nos despedimos de ti, en mi nombre y en el del equipo. Muchas gracias por esta conexión y Laura te mandará ahora el presupuesto y recuerda lo que te he comentado del descuento, ¿vale? Vale, muchas Te gracias. mando un saludo. Hasta luego. Gracias, hasta luego.